Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos por venir. Empezamos hoy las segundas jornadas de Te cuento un libro en una hora, este año dedicado a la confluencia entre estas dos ideas que son la literatura y las ciudades, ¿no? En primer lugar, me gustaría agradecer. Esto es una actividad organizada entre la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante, el Ayuntamiento de Benidorm y el CEFIRE de la Nucía. Me gustaría un poco comentar en qué consisten estas jornadas y qué es lo que un poco esperamos. No somos muy ambiciosos con esta jornada. En realidad, desde el principio pensamos que era simplemente una forma de juntarnos, hablar de un libro, que todos juntos leamos un libro y vengamos aquí a comentarlo, ¿no? Cuando se lo propusimos el año pasado al Ayuntamiento, le gustó muchísimo al Ayuntamiento la idea, se ha volcado con nosotros y la verdad es que estamos encantados porque todo lo que le proponemos al Ayuntamiento colabora con nosotros y nos lo pone siempre todo muy fácil a la Sociedad de Filosofía. El CEFIRE también nos ayuda con un montón de cuestiones logísticas. Todos los que os hayáis matriculado en el curso sabéis que tenéis aquí la hoja para firmar y al fondo está Luis, que es el responsable del curso del CEFIRE. Y un poco comentaros qué es lo que esperamos un poco de estas jornadas y cómo se organizan todos los años estas jornadas. Bueno, todos los años el año pasado, repetimos este año y esperamos que esto dure bastante tiempo. En realidad, el trabajo que hacemos desde la Sociedad de Filosofía es simplemente pensar un tema en el que puedan caber muchos libros y muchos tipos de libros. El año pasado pensamos que podía ser interesante hablar de libros que girasen alrededor de la música. Muchos de los que estáis aquí el año pasado os vimos también acudir a las jornadas. Este año hemos pensado que sería muy interesante que esta reunión girase en torno a libros donde las ciudades tuvieran un peso importante. Y a partir de ahí, lo único que hacemos en la sociedad es buscar a ponentes, a profesores que les apetezca la idea. No les imponemos absolutamente nada, simplemente les decimos que piensen un libro del que les gustaría hablar. Por eso yo creo que esto es una actividad tan interesante, ¿no? Porque en realidad son los ponentes un poco los que construyen el índice de las diferentes jornadas. Nosotros no les decimos absolutamente nada, simplemente hablamos con personas que sabemos que son grandes lectores y que van a leer un libro y que nos lo van a contar, ¿no? Y además, en este caso, ha sido por casualidad, pero la verdad es que el índice o el árbol de los libros y ciudades que se ha construido en estas jornadas, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Partiendo del hecho de que en todos los casos se piensa que son libros en los que la ciudad no es un mero escenario, sino que es un personaje más del libro, y esto es lo que ocurre justamente en todos los libros. Tenemos un recorrido que resulta interesantísimo, o por lo menos a mí me parece interesantísimo, y además un recorrido que por casualidad está lleno de sentido, ¿no? Empezamos probablemente con la historia de la ciudad más antigua y más importante de nuestra historia como occidentales y también como cultura mediterránea, que es Troya, ¿no? Troya es la ciudad de nuestros antepasados, por decirlo de alguna manera. Además, simboliza justamente la ciudad frente al asedio de la barbarie de los aqueos y el proteger la civilización frente a los bárbaros que vienen a destruirla. Esto para empezar. Pero es que luego tenemos una serie de confluencias, ¿no? Por un lado, podríamos hablar que están presentes las ciudades orgánicas, entendidas casi como personajes que van creciendo. Y ahí podemos meter tanto a la Barcelona de la ciudad de los prodigios, que nos la contará el profesor de literatura Moisés Real, que está aquí, ¿no? Y esperamos verle en todas las jornadas. Y es una novela justamente donde Barcelona se ve crecer y por encima incluso de sus personajes, ¿no? Cuando es un personaje central de la novela, casi es el personaje de la novela, ¿no? Junto a Barcelona también tenemos a Madrid, ¿no?
y es el Madrid de la colmena, que nos lo contará la poeta y profesora de literatura ya jubilada, Pilar Blanco, que también la conocemos muchos y que es una gran lectora y una gran contadora de historias, ¿no? La colmena describe también una ciudad, Madrid en este caso, con un espacio opresivo en el que no es, por ejemplo, la colmena que describe Platón en la República, ¿no? Que es una colmena eficaz, donde todas las partes se relacionan con las otras de manera armónica, sino que es una colmena donde las diferentes clases sociales se relacionan entre ellas en un clima opresivo en el que no se puede crecer ni casi vivir, ¿no? Luego tenemos otras dos novelas muy interesantes que significarían, si estas significan las ciudades orgánicas, tendremos otras dos novelas que probablemente significarían pues, ciudades modernas y urbes actuales como son Benidorm y Nueva York. Y además siempre son... La verdad es que la coincidencia entre Benidorm y Nueva York es una cosa que siempre se destaca, ¿no? Las dos son dos grandes ciudades de rascacielos, dos grandes ciudades modernas de rascacielos, ¿no? En el caso de Manhattan, leeremos Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite y nos lo contará Marta Quesada, que es profesora de literatura, doctora en literatura, hija de la ciudad, aunque ella trabaja como profesora en Madrid. Y nos hablará seguramente de la Manhattan de esta novela, que es una Manhattan de fantasía mitológica, casi podríamos decir, ¿no? Que contrapone un poco la mitología y la libertad de la ciudad que es Manhattan frente a la ciudad industrial y oscura de trabajo que es Brooklyn, ¿no? Y está a pocos metros. Luego tenemos también otra de las ciudades actuales y modernas que no podía faltar en este ciclo que se hace en Benidorm, que es Benidorm, ¿no? Y leeremos El holandés, escrito por Elisa Ferrer, y que nos lo contará la profesora Mercedes Tiges, es profesora de literatura, pero también es trabajadora de esta casa, ¿no? Y no podía faltar tampoco una novela dedicada a Benidorm. Y además es una novela probablemente que muestra un Benidorm al que no estamos acostumbrados, ¿no? Que es un Benidorm mucho más oscuro. Benidorm da prácticamente para contar casi cualquier plano de la vida humana, porque Benidorm tiene desde lo más luminoso probablemente hasta también lo más oscuro. Y por último, han caído también en esta selección, insisto que no es una selección que se haya impuesto a ninguno de los profesores que nos vienen a contar cosas, han caído ciudades imaginarias o ciudades utópicas, ¿no? Y leeremos también Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que nos lo vendrá a contar la profesora de filosofía y también presidenta de la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante, Asten Martínez, donde se habla de ciudades imaginadas, utópicas, que ya no son lugares físicos, sino que se presentan en todos los casos como una metáfora casi de la experiencia humana. Y por último, un poco también casi volviendo al principio, leeremos una novela muy interesante que yo la verdad es que no la había leído y como propuesta me parece muy interesante, que es La ciudad de las damas de Cristina Pizán, que es una novela renacentista que también habla de una ciudad imaginaria, en este caso una ciudad de mujeres, que tiene una extraña similitud con la Troya con la que empezamos, ¿no? Casi como empezamos, aunque en otro plano, ¿no? Si Troya es la ciudad que resguarda el hogar y la civilización frente al asalto brutal de los aqueos, pues la ciudad de las damas es la ciudad de las mujeres que se protege, y estamos hablando del siglo XV, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, la ciudad de las mujeres que se protege frente a la barbarie y el asalto de lo que podríamos llamar lo masculino, ¿no? Es una novela probablemente adelantada a su tiempo o por lo menos de una actualidad rabiosa, ¿no? Yo no quiero monopolizar este rato porque en realidad lo que hemos venido es a escuchar que nos hable el profesor Margallo de Troya. Diego Margallo estuvo el año pasado en las jornadas y nos habló también de una novela muy interesante el año pasado y casi que por aclamación popular le hemos vuelto a convencer de que si el año pasado cerró las jornadas, pues este año las abra, ¿no? El año pasado nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándole porque fue una jornada estupenda. Todo lo que nos contó sobre la confluencia de la literatura y la música, la Revolución Rusa, bueno, fue una jornada estupenda
estupenda y yo creo que hoy vamos a tener otra jornada igual de estupenda, ¿no? Diego es profesor de literatura desde hace muchos años y no es cualquier profesor de literatura. Seguramente si preguntáis a exalumnos del Instituto Pere María, aquí en Benidorm, el instituto más antiguo de la ciudad, por un profesor de literatura, pues muchos de los alumnos os van a enseñar a Diego como uno de los grandes profesores del instituto, ¿no? Por eso estoy completamente seguro que todo lo que nos va a contar hoy va a ser estupendo y vamos a disfrutar mucho con la jornada. Y yo ya me callo y le doy la palabra a Diego, que es lo que hemos venido a escuchar. Muchísimas gracias a todos por venir. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me alegra mucho contemplar la sala tan concurrida. Estoy seguro de que se debe a una misma pasión homérica compartida y no al rumor difundido estos días por redes sociales de que la conclusión de este acto habrá barra libre a costa del ponente. Un rumor que, estando como estamos a final de mes, me apresura a desmentir. Bien, hecha esta precisión necesaria y aun a riesgo de resultar reiterativo, me gustaría, al igual que ha hecho Edu, comenzar mi alocución agradeciendo al Ayuntamiento de Benidorm el dar nuevamente acogida a esta segunda edición de un ciclo de conferencias que, como sabéis, tiene de eje central a la literatura, aunque ya no desde la perspectiva de su vínculo con la música, caso de la primera, sino explorándola desde su nexo con el ámbito urbano, con la ciudad. Gratitud que quiero hacer extensiva al Centro de Formación y de Recursos Educativos de la Nucía, bajo la coordinación de Luis Carrasco, por incluirla dentro de su oferta didáctica para el profesorado de la Marina Baixa. Muchas gracias igualmente a Edu y a la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante, que él representa, por asumir de manera tan altruista el esfuerzo que la organización de este evento supone, una labor que es enormemente meritoria. Y también, sin duda, por sus afectuosas palabras de presentación, fruto más de la amistad y del compañerismo que nos unen que de los méritos que yo pueda acreditar. Y muchas gracias, desde luego, a todas y todos vosotros por vuestra presencia aquí esta tarde. Espero no defraudar el tiempo que tan generosamente me concedéis. Estos que a continuación os presento son los apartados que vertebrarán mi discurso. Comenzaré por un breve prefacio tratando de abordar, aunque sea muy superficialmente, el significado del arte. Tras él, iniciaremos nuestro periplo hacia las regiones homéricas, hablando de la trascendencia de Troya y de la Ilíada al cabo de casi 3 milenios. Intentaré más tarde situar esta ciudad en la historia, arrebatándola por un instante del mito que la envuelve y vinculándola a los pretéritos mundos micénico e hitita. Aventuraré después su posible significado, tanto en el entonces en el que surgió como en el ahora en el que la recibimos, y ya finalmente habremos de emprender el regreso desde esas brumosas y remotas tierras fabricadas de ensueño, pero no sin antes habernos adentrado en ellas a través de algunas de las palabras que las sustentan. El azar, probablemente Homero hubiera preferido la palabra destino, ha querido que el pasado 30 de junio me correspondiera clausurar, como ya ha dicho Edu, el primer ciclo de charlas al que antes aludía, y que hoy, 27 de octubre, me corresponde inaugurar este segundo. La casualidad o la fatalidad, en función de la perspectiva que elijamos, me permite por ello iniciar estas palabras tratando de dar respuesta a una cuestión que surgió en el coloquio posterior a aquella conferencia y que quedó inconclusa. Una cuestión que entiendo igualmente válida para el tema de entonces, la música de Dmitri Shostakovich, como para el de hoy, Troya, Homero y la Ilíada, por muy disímiles y alejados entre sí que puedan parecer. Una cuestión que además considero apropiado marco introductorio para la materia de la que pretendo hablaros. La pregunta que vincula ambos temas y que en aquel entonces no supe responder es la siguiente. ¿Qué es el arte? Es una pregunta que a su vez se bifurca en otras varias. ¿Por qué surge el arte? ¿De qué impulso? ¿Y con qué fin? A mi juicio, no importan tanto las posibles respuestas, todas ellas inevitablemente fragmentarias e incompletas, y ligadas siempre a unas circunstancias y a unos accidentes asimismo cambiantes, y sí, en cambio, el fondo común desde el que éstas emergen y nos interpelan. Creo que en cada uno de nosotros, en cada ser humano, sin importar esas circunstancias, como tampoco los accidentes que nos alejan en lo superfluo, late un fondo común que nos aúna. Y este no es otro que la incertidumbre de ser, de vivir y también de morir, la consciencia asombrada de todo ello. El arte, el verdadero arte, pues también lo hay fraudulento e ilusorio, es a mi juicio una tentativa de explicación ante tal estupor, una herramienta de iluminación frente a la incomprensión en que nos debatimos, un conato de rebeldía ante la transitoriedad que nos envuelve, una manera, aunque efímera, de eternidad. A Dmitri Shostakovich, el protagonista de mi charla de entonces, le fue dado vivir en un tiempo y en un lugar
la Unión Soviética de las 7 primeras décadas del siglo XX, que Homero, el protagonista del actual, no hubiera podido comprender en buena medida. El primero eligió la música para tratar de ofrecer réplica a este contexto. El segundo, la literatura. Casi 3000 años les distancian. Y sin embargo, los dos, a través de sus respectivas artes, se enfrentan a un mismo misterio y a una misma paradoja. El misterio es el de la condición humana, y la paradoja es la que emana de la impotencia de nuestras tentativas por desvelar esa incógnita fundacional, irremediablemente abocadas al fracaso, pero que por su misma reiteración infatigable y tenaz a lo largo del tiempo, constituyen una prueba inequívoca, a mi juicio, de la grandeza y de la dignidad de nuestra especie, en otros ámbitos, por desgracia, tan desventurada. Si el arte, así pues, nos proporciona senderos para guiar nuestros pasos, si nos concede asideros en los que aferrarnos, puntos cardinales con los que orientarnos en este laberinto que es la existencia, uno de ellos parte ineludiblemente de Troya, de Homero y de la Ilíada. Sea lo que sea aquello que denominamos cultura occidental, ella se funda en estos 3 nombres. Otros muchos, a través de nuestro ancho acontecer, se han sumado a ellos, conformándonos en lo que somos y en lo que aspiramos a ser. Pero ahí se halla uno de nuestros principios, una de las raíces de nuestra conciencia. Hablar de Troya, de Homero y de la Ilíada supone, por tanto, remontar la corriente del tiempo y retornar a nuestro origen. Quienes habitan esos 3 nombres que acabo de mencionar y que pronunciaré en un sinfín de ocasiones, Troya, Homero, la Ilíada, en virtud del sortilegio que sobre ellos ejerce la palabra, acudirán una vez más hasta nosotros. Los veremos así de nuevo levantarse del polvo y representar su drama ante nuestra mirada. Helena abandonará a su patria, a su hija y a su esposo Menelao para, seducida por Afrodita, seguir al fatuo y bello París. Agamenón, entonces, reunirá un ingente ejército para vengar la afrenta y recuperar a la mujer de su hermano. El mejor de todos esos guerreros, Aquiles, más tarde, después de 9 años de guerra, renunciará al combate ultrajado por Agamenón sin saber que con ello está sellando el destino de su amigo más amado, Patroclo. Este caerá víctima del dios Apolo y de la lanza de Héctor, domador de caballos, y a su vez Héctor se despedirá de la doliente Andrómaca y del pequeño Estianacte para encontrarse con Aquiles y con la muerte junto a las puertas esceas. Y su cadáver será reclamado por Príamo, su padre, aunque para ello tenga que acudir hasta el asesino de su hijo y así rogarle que devuelva su cuerpo y realizar las debidas honras fúnebres. Pero nosotros, como antes decía, en virtud de esas mismas palabras y en un trayecto inverso, desde el aquí y el ahora que nos abrazan a cuantos compartimos este 27 de octubre del año 2025 en esta ciudad llamada Benidorm, en virtud de esas mismas palabras, así pues, marcharemos también atravesando vastos océanos de tiempo hacia las costas de una ciudad sitiada para asistir a un episodio que, aunque lo ignoremos, así lo creo realmente, configuran una parte indeleble de nuestra propia génesis, de lo que somos y de lo que hemos soñado, soñamos y soñaremos. Sabremos al llegar a ellas, a esas costas, del miedo que acompaña al combate y del orgullo que ciega a los poderosos. Aspiraremos el aire salobre de un mar cuyas aguas son también las nuestras y presenciaremos cómo la aurora incendia el firmamento, abrumando con su belleza, por un efímero instante, a unos hombres que olvidarán así, en ese fugaz momento, mientras se aprestan a la batalla y con ella a la gloria o a la aniquilación, la omnipresencia de la muerte. Y nos desgarrará asimismo la certeza, antes presentida que sabida, de que el ser amado en su pérdida no habrá de volver nunca más hasta nosotros y que la vida en realidad contiene muchas vidas y que ahí, en esa encrucijada, acaba una de ellas para iniciarse otra, ocupada esta por la congoja, el desgarro y la ausencia. Pero si deseamos ser merecedores de tal viaje, habremos de atravesar el pórtico que otorga acceso a ese camino que lo es tanto de partida como de retorno. Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, hijo de Peleo, cólera funesta, pues causó entre los varones aqueos numerosas desgracias, y precipitó hacia el Hades las almas de muchos y muy insignes guerreros, cuyos cuerpos fueron pasto de los perros y de las aves de presa. Mas de tal forma se cumplía la voluntad de Zeus, cuando enfrentados se separaron Agamenón Atrida, pastor de hombres, y el divinar Aquiles. Comienza así Homero la Ilíada, y nos comienza a nosotros mismos. Desde la cima de estos versos, 3 milenios nos contemplan. Hay quien afirma que en realidad toda la literatura compuesta desde entonces no es sino una continuación de los mismos. Cada libro de esa infinita madeja de ficciones, tan solo una humilde nota al pie en los márgenes que los contienen. Otros serían los protagonistas elegidos, otras las vicisitudes relatadas, otros el tiempo y el espacio de su trama, pero su médula remitiría siempre, directa o indirectamente, a este relato inaugural.
Es sin duda una exageración, pero a través de ella se pretende remarcar la trascendencia de estos tres nombres sobre los que gravitan siempre mis palabras: Troya, Homero, la Ilíada. Y es que, aun sin saberlo, reproducimos otras voces, del mismo modo que vivimos nuestras vidas a partir de otras vidas, tratando de entender y de explicar este mundo mediante lo que personas que desconocemos previamente ensayaron y tantearon hasta conducirnos hasta este preciso instante en el que hemos coincidido quienes aquí nos encontramos. De Troya, de Homero y de la Ilíada parten algunos de esos lejanos ecos que involuntariamente reiteramos. De Troya, de Homero y de la Ilíada parten algunas de las sendas que muchos otros antes que nosotros, y con ellos también nosotros mismos, hemos transitado hasta llegar a este día de hoy. Cada época y cada ser humano, como decía al comienzo de esta charla, se inscriben en unas circunstancias y se sirven de unas herramientas, tanto materiales como inmateriales, para enfrentar las incógnitas referentes a su existencia. Se suceden las épocas, cambia nuestra percepción y con ello los instrumentos empleados, pero subsiste ese enigma primordial. Cualquier obra de arte, no importa su humildad o su ambición, presenta una doble vertiente. Se asienta por un lado en su propio tiempo, aunque solo sea para impugnarlo. Por otro, aspira a la atemporalidad, a penetrar en el magma universal e insondable de nuestra condición. Tal sucede en Homero. La Troya que él nos presenta, su Ilíada, como todas las grandes creaciones surgidas del espíritu humano, se proyecta hacia la trascendencia y nos interpela a cada uno de nosotros, más allá de nuestras singularidades, en cuanto que partícipes de esa misma humanidad compartida. Pero del mismo modo, plantea interrogantes que buscaban respuesta en unas condiciones muy concretas y en un marco cronológico muy específico del acontecer histórico. Creo importante, así pues, tratar de esclarecer cuál fue el contexto en el que se gesta esta creación para, de este modo, aprender mejor el significado de Troya, de Homero y de la propia Ilíada. Durante mucho tiempo, Troya ha sido, y aún lo sigue siendo, una de las fantasías más poderosas imaginadas por el espíritu humano. Tal resulta su fuerza que, como sucede con las grandes obras nacidas de éste, a través de ella se opera una alteración capaz de vulnerar las leyes que gobiernan los vínculos establecidos entre la realidad y la ficción. Si de normal es la ficción la que orbita alrededor de la realidad, tomando de ella referencias y motivos, es en este caso la realidad la que ve transformada su naturaleza para acompasarse a aquella de la que la ficción le provee. Así, las palabras imaginadas por Homero para representar un espejismo, pues esa es siempre la esencia de la literatura, han adquirido tal imperio con el decurso del tiempo que han logrado modificar la percepción que de nuestro mundo tangible han tenido múltiples generaciones de seres humanos. En la antigüedad no se dudó de la existencia de la ciudad, ni tampoco de la historicidad de la guerra que Homero relataba en su Ilíada. En época helenística, se fundó sobre las ruinas aún visibles de un promontorio abandonado muchos siglos atrás, en la entrada del estrecho de los Dardanelos, una ciudad que llevó el nombre de Ilion. Y más tarde, Roma erigió sobre ella una nueva urbe a la que bautizó como Nova Ilium. Alejandro, en su conquista de Asia, quiso detenerse ante sus muros para honrar la tumba de Aquiles con ceremonias fúnebres, tal y como éstas se describen en la Ilíada para Patroclo. Y otro conquistador, Julio César, habiendo derrotado en la batalla de Farsalia a su adversario Neo Pompeyo Magno, visitó la ciudad que consideraba cuna de su pueblo y de su misma familia. Decía proceder del hijo del héroe troyano Eneas, Iulo Ascanio, del que su estirpe, la gens Julia, tomó su nombre. Tras ellos, imperios como Bizancio y la sublime Puerta Otomana ascendieron y se desmoronaron, y progresivamente aquel emplazamiento fue cayendo en el olvido. Pero pervivió en la memoria de quienes custodiaban las páginas de Homero y de este modo preservaban sus sueños. Algunos de los viajeros que surcaron aquellas aguas, entre ellos el castellano Ruy González de Clavijo, en su embajada hacia el reino poco menos que legendario del Gran Tamerlán, vislumbraban a lo lejos lo que los turcos denominaron Hisarlik Tepe, la colina del castillo, pero nadie tenía conciencia clara de que aquel fuera el emplazamiento que en un pasado remoto había albergado una poderosa ciudad llamada Troya. Hasta que un hombre enfermo de Homero y de la Ilíada, nosotros sabemos que la literatura puede devenir en una dolencia del espíritu, y ahí están Don Quijote y Madame Bovary para demostrarlo, el rico comerciante alemán Heinrich Schliemann se propuso desenterrar una obsesión. En 1870 inició sus excavaciones en aquella colina casi olvidada, Hisarlik Tepe, para hallar no una, sino 9 ciudades superpuestas.
fruto de más de 3000 años de poblamiento, desde la Edad del Bronce Antiguo hasta época romana. En su fiebre homérica, creyó incluso haber encontrado el legendario tesoro del rey de la Troya mítica, Príamo, y atavió a su esposa con las joyas halladas allí. Otros continuaron la labor de Schliemann, menos impregnados de ensoñaciones literarias que él, pero más de precisión científica: Wilhelm Dörffel, Karl Bregen y Manfred Korfmann. Gracias a ellos hemos logrado precisar con mayor nitidez los contornos de la ciudad real, alejándolos de la legendaria. Sabemos por sus hallazgos que la Troya histórica fue un próspero enclave favorecido por su posición geográfica, una fértil llanura que controlaba el acceso a las rutas comerciales que conectaban el mar Mediterráneo con el mar Negro. El punto rojo, no sé si lo vislumbráis bien desde lejos, el punto rojo que podéis observar en la actual costa turca marcaría el emplazamiento de la Troya antigua. Los vientos contrarios que durante parte del año dificultan todavía hoy el acceso al Mar Negro hacían de la ciudad un punto de obligado paso y parada para quienes deseaban transitar esta ruta. Pero su privilegiada posición y riqueza hicieron también de ella una ciudad codiciada por dos de las grandes potencias de la Edad del Bronce. Hablamos del periodo que abarca aproximadamente desde el 1500 al 1200 antes de nuestra era común. Y esas potencias a las que aludía son el Imperio hitita y la Grecia micénica, que aparecen en esta diapositiva. Que aparecen aquí representados junto a los otros dos grandes actores de este periodo de la historia, Asiria y el Egipto faraónico. Las tablillas diplomáticas hititas, que durante más de un siglo se han ido sacando a la luz en su antigua capital de Hattusa, situada en la zona central de la península de Anatolia, muestran cómo Troya, a la que ellos denominaban Bilusa, palabra muy cercana a la Ilios homérica, se integraba en el sistema de ciudades que, ubicadas en la costa occidental de la actual Turquía, eran tributarias de ese imperio. Y muestran también, aunque no con la suficiente consistencia como para afirmar que la guerra narrada por Homero tuviera una base histórica, que aquella Bilusa, nuestra Troya, fue en ocasiones, a lo largo de estos siglos, motivo de conflicto entre dichas potencias, las cuales pretendían dominar este punto de intersección entre ambas. La Troya histórica, que nos desvelan la arqueología y la filología, fue pues en esta época que acotamos, 1500-1200 a.C., un pujante emporio comercial poblado en ese momento de esplendor por aproximadamente 10.000 habitantes y vinculado al ámbito anatolio del Imperio hitita, si bien igualmente relacionado con la Grecia micénica por lazos mercantiles y diplomáticos que no siempre pudieron evitar tentaciones de dominio y de conquista. Si Troya, como acabamos de ver, ha permanecido durante largo tiempo envuelta entre las brumas del mito trenzado por Homero, ¿qué decir de este mismo? Apenas sabemos nada de él, que podamos considerar fidedigno. Hoy en día, los eruditos de la cuestión homérica, sobre la que se han vertido de manera literal ríos de tinta, mayoritariamente lo sitúan en el siglo VIII antes de nuestra era común y en algún lugar de lo que en aquel entonces era la costa jonia, hoy turca, de Asia Menor y en las islas cercanas. Quizás en la ciudad de Esmirna, quizás en Quíos. En la antigüedad no solo se le atribuían Ilíada y Odisea, como con reticencias sucede hoy en día, sino que también lo consideraban el artífice de todo el ciclo épico troyano, del cual hablaré más adelante, así como de varios himnos que aún llevan su nombre, e incluso de un poema satírico conocido como la Batracomiomaquia, que narra la guerra de proporciones épicas entablada por ranas y ratones. Se decía de él que era un cantor ciego. El nombre Homero remite a tal hecho, que había compuesto en su juventud la Ilíada para ya en su madurez dar forma a la Odisea. Si en la primera exalta las hazañas de unos héroes semejantes a los dioses en su apariencia y en sus anhelos, en la segunda, quizá por la circunspección que confieren los años, relata las peripecias de un héroe, Ulises, que ya no aspira a la gloria, sino al humilde regreso a su isla de Ítaca para reencontrarse allí con quienes dejó atrás, su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Ambas obras remiten a un pasado remoto, habitado por seres excepcionales que convivían a la par de los dioses. Un mundo legendario en su atemporalidad, en el que podemos reconocer, sin embargo, el brillo lejano de la Grecia micénica, aquella dominada por una sociedad aristocrática asentada en valores guerreros, pero también caracterizada por la opulencia y el refinamiento. La Hélade de las antiguas ciudades palaciales de Micenas, que da nombre a este periodo de la historia griega,
de Tirinte, Pilos, Esparta, Orcómenos, de las cuales aún hoy en día se conservan vestigios ciclópeos, pues los que más tarde, aún en la antigüedad, las visitaron, las creyeron fundadas y construidas por los mismísimos cíclopes. Estas que veis, tres de las imágenes más representativas y más reconocibles del mundo micénico. A la izquierda tenéis la Puerta de los Leones de Micenas, por la que es muy difícil pasar sin sentirse sobrecogido. A la derecha, la mítica tumba de Atreo, padre de Agamenón y Menelao, héroes homéricos. Y abajo, la fabulosa máscara que Schliemann, indagador asimismo de Micenas, atribuyó al primero de ellos, Agamenón, si bien sabemos que en realidad es varios siglos anterior a la posible fecha de la guerra de Troya. Y en esta diapositiva podemos ver la recreación idealizada de la sala del trono del Palacio de Pilos y los muros ciclópeos que aún nos asombran de la ciudadela de Tirinte. Si a partir de las excavaciones realizadas por los arqueólogos antes mencionados sabemos, como decía, que la Troya real no es sino una amalgama que reúne en diferentes estratos 9 ciudades superpuestas correspondientes a un periodo de tiempo muy dilatado, también sabemos que la Troya mítica figurada por Homero no es sino una mezcolanza de rasgos igualmente heterogéneos pertenecientes a épocas históricas muy dispares. El más remoto de esos rasgos podemos hacerlo anteceder hasta el ideario indoeuropeo de búsqueda de gloria a través del combate, pasando por la sociedad micénica antes mencionada, los posteriores siglos oscuros en que se sumió Troya tras el derrumbe de esta civilización del Bronce tardío y finalmente el siglo VIII, antes de nuestra era, en que datamos a Homero. Valores, armas, rituales, objetos, creencias nos conducen a un mundo que no tiene paralelo exacto con ninguna época precisa, pues es fruto de la vinculación que de todos ellos hace Homero en una ficción que no requiere de exactitud para sustentarse, tan solo de verosimilitud. Aquí tenéis en primer lugar una recreación estratigráfica en estratos de las 9 ciudades superpuestas. Se supone, aunque los investigadores no lo tienen claro, no hay unanimidad, que la Troya homérica sería la sexta. Y a la derecha tenéis también una recreación de la ciudadela superior y de la ciudad baja inferior. Aquí tenéis una recreación de una sección de las murallas y de una de las puertas que daban acceso a la ciudadela de Troya, que Homero llama Pérgamo. Y aquí tenéis ya por último los restos aún visibles hoy en día de la ciudad de Troya. Aunque Homero, a partir de estos materiales dispares a los que acabo de aludir, proyecte su ficción hacia un pasado remoto y fabuloso, lo hace desde un presente para el que pretende responder a sugestiones, desafíos e interrogantes derivados de él. El siglo VIII antes de nuestra era asistió en todo el ámbito helénico al renacer de una cultura, la griega, que había permanecido sumida en siglos de oscuridad, iniciados tras el derrumbe de aquellas antiguas ciudades palaciales del Bronce tardío. Sus habitantes se expandieron por todo el Mediterráneo, fundando colonias que en algunos casos pronto superaron en prosperidad a las metrópolis de las que procedían. Asumieron también, adaptándolo del fenicio, el alfabeto, recuperando de este modo la escritura tras un largo periodo de agrafía. E iniciaron el lento tránsito del mito al logos, es decir, de la explicación de los fenómenos naturales mediante la intervención de entidades sobrehumanas al intento de penetrar esos misterios mediante instrumentos inherentemente humanos: la observación, la reflexión, la teorización, la comprobación, la refutación, la confirmación. Fue la base sobre la que se asentaron las posteriores disciplinas de la ciencia, la historia y la filosofía, así como de la propia literatura. En el ámbito político, este siglo VIII aún permanecía gobernado por los supervivientes de las ancestrales dinastías de monarcas del linaje de Zeus, pero la misma pujanza de sus sociedades que estos reyes promovieron causaron que su poder, sin ser cuestionado, sí que fuera debatido. Ecos de algunas de estas transformaciones son perceptibles tanto en la Ilíada como en la Odisea. En esta, por ejemplo, las peripecias del errabundo Ulises, su infatigable curiosidad, las maravillosas criaturas que conocen su vagar, sirenas, cíclopes, magas, ninfas, los pueblos con los que entabla contacto, lotófagos, lestrigones, feacios, evocan las travesías de quienes recorrieron en ese tiempo un mar inexplorado tan fascinante como aterrador. Y en cuanto a la Ilíada,
El conflicto que sirve de marco al relato, la confrontación entre Aquiles y Agamenón, es empleado por Homero para preguntarse por la naturaleza y el fundamento de la autoridad. ¿Dónde debe asentarse esta? ¿En la herencia y el poder que deriva del dominio de muchos, que es lo que personifica a Agamenón, o en la valía y el mérito demostrados en el combate, que es lo que representa a Aquiles? ¿Está justificada en algún caso la insubordinación frente a quien actúa desatendiendo la dignidad a que su rango obliga? ¿Debe un guerrero sacrificar su vida cuando la causa que esgrime el poder ya no se estima como válida? Son preguntas que a nosotros nos atañen de lejos, resultando más proclives al lector erudito que a quien, como es nuestro caso, se adentra en Homero con una curiosidad más enfocada hacia la madeja de los acontecimientos relatados. Pero como antes decía, de la Ilíada surgen también otras interrogantes que apelan a ese continuum humano que no depende de tiempo alguno, sino que es connatural a nuestra especie y a su búsqueda incesante de respuestas. ¿Qué es la vida? ¿Dónde debemos encontrar su sentido, su plenitud? ¿Quién la gobierna? ¿A dónde nos conduce? ¿Qué trascendencia nos aguarda más allá de su fin? ¿Cómo aspirar a ella? Homero no ofrece nunca una resolución explícita a ninguna de dichas cuestiones, pero a cambio nos muestra la elección que sus criaturas adoptan ante las mismas, pues estas son las preguntas que condicionan su actuación. Como veis, no han cambiado con el paso de los siglos. También nosotros las llevamos inscritas y nos desvelamos por tratar de hallar en ellas una clave que resuelva su enigma. Jamás la encontraremos. Si bien tal insistencia, me reafirmo en lo antes declarado, nos otorga una innegable dignidad, de las pocas que merecen admiración ante, por lo demás, tanta inhumanidad como en ocasiones mostramos. ¿Y cómo actúan los personajes de Homero frente a esas incógnitas? Todos ellos lo hacen transidos de fatalidad. Se saben destinados a la aniquilación y asumen que la muerte es la única certeza. Se saben igualmente sometidos a la voluntad de los dioses, voluntad que muchas veces es indistinguible de su capricho. No depositan ninguna esperanza tras la muerte del cuerpo. El alma en ese instante escapará por la boca y transitará hacia el Hades, donde llevará una existencia luctuosa y fantasmal. Así lo afirma hasta el más grandioso de todos ellos, Aquiles, cuando Ulises, en el canto 11 de la Odisea, en lo que se conoce como Nicuya, o descenso a los infiernos, encuentra allí a algunos de sus antiguos camaradas, entre ellos a este, y dirigiéndose a él le dice: no hubo nunca hombre alguno más dichoso que tú, Aquiles, ni lo habrá. Antes en vida te honrábamos igual a un dios, y ahora tienes gran poder entre los muertos. Por tanto, no te lamentes de estar aquí, Aquiles. A lo que éste responde: no me elogies la muerte, ilustre Odiseo. Preferiría ser siervo de cualquiera, incluso de un hombre miserable de menguada fortuna, a reinar sobre las sombras de los hombres extintos. Si no es posible liberarse del peso implacable del destino, si el infortunio deviene en norma ineludible, si la muerte, y no olvidemos que la Ilíada es una obra que la presenta voraz y omnipotente frente a quienes en su mayoría apenas han alcanzado la juventud, si la muerte, como decía, implica la constatación de la nada, ¿cómo arrostrar tales designios? El héroe homérico, da igual aqueo que troyano, pues comparte ambos el mismo ideario, no se alza, como más adelante se harán los héroes trágicos, contra tal disposición. Por el contrario, su condición heroica reside en asumirla de forma plena y absoluta. El heroísmo que muestran lo alcanzan enfrentándose denodadamente a un destino que en su foro interno asumen como inexorable, aunque elevando frente a él valores incondicionales en los que asientan su estima personal y su sentido de la existencia. Timé, honor, dignidad, arete, excelencia, virtud, andreia, valor, valentía, kidos, gloria, cleos, fama. Son héroes no solo porque han nacido para serlo y porque este sea su destino, Aquiles es el mejor ejemplo de ello, sino también porque han aprendido a serlo mediante la abnegación, la responsabilidad y el sacrificio, siendo este el caso de Héctor. Aspiran, como cualquier ser humano, a la plenitud, creyendo encontrarla en esta apuesta existencial en la que no hay término medio. ¿Será la consecución de gloria imperecedera o será la muerte que conduce a la nada? Así lo expresa un guerrero aliado de los troyanos, Sarpedón, en el canto 12, al inicio del que será el día más sangriento de la Ilíada, cuando habla con Glauco, su leal camarada. Amigo, si tú y yo, huyendo de la batalla, fuésemos capaces de vivir eternamente, inmortales, sin edad, ni yo insistiría luchando en primera línea, ni te instaría a ti a luchar donde los hombres ganan gloria. Pero ahora, viendo que los espíritus de los muertos nos rodean a miles y que ningún hombre puede hacerse a un lado ni escapar de ello, sigamos adelante y ganemos gloria o concedámosela a otros.
Esa es la ética heroica, o gloria en muerte, sin matices. Y sin embargo, Homero, de forma tácita, nos muestra que no es esta la única respuesta que cabe ante la vida humana. Ya hemos dicho que sus protagonistas son héroes, casi divinos, y que en los 15.693 versos que componen la Ilíada, solo a dos personajes de humilde condición se les concede el don de la palabra. Al pendeciero Tersites, contrahecho y maldecidor, escarmentado cruelmente por Ulises, y al y a la despensera de Héctor, en un brevísimo coloquio. Pero en un episodio que nos aleja del paroxismo bélico previo y posterior, episodio en el que se nos describen las armas que el dios herrero Hefesto forja para Aquiles, Homero nos ofrece las imágenes grabadas en el escudo de este. Un pueblo que celebra las bodas de dos jóvenes, campesinos que labran arduamente sus campos con yuntas de bueyes, asistidos por un amigo que les ofrece vino para saciar su sed, jornaleros que siegan el trigo del rey, el cual los observa gozoso y complacido, vendimiadores que vuelven alegres de la recogida de la uva, y por último, muchachos y muchachas que danzan grácilmente, observados por una multitud que también se deleita con recitadores y volatineros. Es como si Homero, a través de estas sencillas escenas, que contrastan vívidamente con el contexto bélico que las precede y las sucede, nos dijera: hay otra vida, hay otras vidas. La de los héroes que yo os ofrezco son magníficas, majestuosas, soberbias, pero su misma grandiosidad parece excluir de ellas la felicidad que se encuentra en las acciones modestas, las nacidas de los trabajos y los días de quien no aspiran a la gloria perdurable. Quizás Homero, es una posibilidad, se haya decantado en la disyuntiva en que sitúa a su protagonista, Aquiles, por la opción que éste desecha. Su madre, la Oceánide Tetis, una diosa, le da a elegir entre dos posibles destinos. Es el único héroe al que se le otorga tal privilegio. Una vida efímera y veloz, acompañada de renombre imperecedero, o una existencia larga y feliz, pero condenada al olvido. Aquiles se decanta por la primera. Homero sugiere que la segunda es igualmente válida. Aunque no se haya conservado ninguna otra, ni Ilíada ni Odisea fueron las únicas composiciones que narraron los hechos relativos a la guerra de Troya. Homero tenía a su disposición un vasto entramado mítico que surgió mucho antes que él y que le permitió dar forma a sus creaciones. Existían, desde época remota, cantores llamados aedos, capaces de improvisar, acompañados de una lira, extensos relatos que versaban sobre las proezas de dioses y de héroes. Este es un fresco micénico del Palacio de Pilos que representa a un aedo con su lira, y se cree que el ave que vuela a su lado es símbolo de las aladas palabras que recita. Homero en la Odisea menciona a dos de estos aedos, Demódoco y Femio, y él mismo fue el más célebre de todos ellos. Más tarde resultaron sustituidos por los rapsodos, palabra que etimológicamente significa cosedores de cantos, porque estos ya no creaban sus propios materiales legendarios, sino que tomaban leyendas y relatos previamente fabulados por otros para engarzarlos, memorizarlos y recitarlos ante un auditorio. Aedos y rapsodos se valieron de ese fondo inagotable del mito que todavía hoy pervive entre nosotros. Dentro de ese manantial, algunas de sus aguas desembocaron en Troya, configurando lo que se conoce como ciclo épico troyano, y otras lo hicieron en Tebas, conformando el ciclo épico tebano, al que pertenecen nombres como los de Edipo, Layo, Yocasta, Antígona, Ismene, Eteocles y Polinices. Conocemos, por referencias y resúmenes, algunas de las obras que junto a la Ilíada y la Odisea, aunque posteriores a ellas, integraron el ciclo troyano. Este ciclo comenzaba con las Ciprias, un poema en el que se desarrollaban los hechos previos a la propia guerra de Troya. Episodios tan conocidos como las bodas de Tetis y Peleo, el nacimiento de Aquiles, el juicio de París, el rapto de Helena, el reclutamiento del ejército aqueo, la reunión de la flota en el puerto de Áulide para cruzar el Egeo, el sacrificio de Ifigenia, hija de Agamenón, con el fin de asegurar prósperos vientos, y finalmente la llegada a Troya, se desgranaban en él. En segundo lugar lo ocupaba la Ilíada, centrada en el enfrentamiento, como ya hemos visto, entre Agamenón y Aquiles, el ultraje sufrido por este último, su decisión de abandonar la batalla y las consecuencias que tal decisión provocó en el devenir de la guerra. Tras la Ilíada se situaba la Etiópida, la cual se inicia con posterioridad a la muerte de Héctor. Aparecían en este poema dos personajes célebres. En primer lugar, Pentesilea, reina de las Amazonas y aliada de los troyanos, la cual se enfrenta a Aquiles en combate singular, y este, desconociendo su identidad, la derrota, hiriéndola fatalmente.
Sin embargo, antes de que ella expire, Aquiles le retira el casco y al contemplar su rostro se enamora de su oponente. El segundo personaje es Memnón, un príncipe etíope, de ahí el título de Etiópida, que también cae víctima de Aquiles. Aquiles, a su vez, alcanzará su destino cuando una flecha lanzada por París y guiada por Apolo le hiere en la única parte de su cuerpo vulnerable a las armas humanas, el talón. Con su pérdida se cierra este canto para dar paso al siguiente, la pequeña Ilíada, que refería el suicidio de Áyax, otro héroe homérico, la muerte de París y el archiconocido episodio del caballo de madera. Su entrada en la ciudad de Troya inaugura el último de los relatos situados en la misma, la Iliupersis o saqueo de Troya, en la cual se describe la violencia que sufre la ciudad tras ser expugnada por el ejército aqueo. Una vez destruida la urbe, los héroes vencedores, divididos, se aprestan a volver a sus hogares después de 10 años de combates. Las aventuras que padecen son recogidas en un conjunto de narraciones conocidas como nostoi, regresos. De este término griego proviene nuestra palabra nostalgia, que significa dolor causado por el regreso, en este caso a un pasado imposible. De dichas narraciones solo ha llegado hasta nosotros la Odisea, el retorno de Ulises, pero conocemos el de otros de estos reyes, casi todos trágicos. Dos de los pocos personajes que logran gozar de una vida tranquila son, sorprendentemente, Helena y Menelao, los cuales, restañada en apariencia la disarmonía causada por la huida de ella con París, son mostrados por Homero, en la Odisea, como una pareja apacible que se complace en los recuerdos de épocas pasadas. De entre este conjunto de poemas, el que sin duda se alza como emblema de Troya es la Ilíada. En ella Homero nos muestra el cénit de la edad de los héroes, así como su ocaso. Su caída, decidida por Zeus, marca el final de la época mítica en que dioses inmortales compartían un universo que se diría recién creado y el inicio de otra etapa, en la cual las divinidades se ocultaron de nosotros para refugiarse, indescifrables y lejanas, en el ámbito del sueño y de la plegaria. La Ilíada es también el símbolo de la guerra y de algunos de los valores asociados tradicionalmente a ella. Coraje, abnegación, grandeza, sacrificio, celebridad, victoria. Pero esta visión es tan interesada como parcial, fruto del hecho de que la Ilíada haya formado parte durante siglos de los programas de estudio de las principales academias militares del mundo, las cuales pretendían remarcar dichos valores, solapando intencionadamente otros que también se hallan presentes en el relato, muchas veces en boca de sus principales protagonistas, los cuales adjetivan a la guerra, la adjetivan como nefasta, calamitosa, injusta, odiosa, siniestra, atroz, lamentable, sombría. Y olvidando que su núcleo no es otro que la negativa de su principal héroe bélico a seguir combatiendo, y que cuando éste regresa a la batalla lo hace ya no por convicción, sino para vengar la muerte de su camarada más amado. Y olvidando asimismo que su conclusión, la conclusión de la Ilíada, no es la apoteosis que concede el triunfo, sino muy al contrario, la aflicción común que comparten dos enemigos, Príamo y Aquiles, víctima y victimario, la cual, por encima de esa enemistad, les reconoce como seres iguales en el dolor y en el sufrimiento. Y olvidando, por último, que una de las posibles interpretaciones de la Ilíada, como ya hemos visto antes, es la de que la vida, por muy humilde que sea, está por encima de la gloria, del honor y de la fama. Así lo reconoce incluso el propio Aquiles, el héroe que mejor debería encajar con esta ética heroica. Para mí, afirma con determinación, nada hay equiparable a la vida, ni aun todas las riquezas que aseguran que la populosa ciudad de Ilión poseía en tiempos de paz. Se pueden ganar honores, pero la vida de un guerrero ya no regresa de nuevo una vez que ha traspasado el cerco de los dientes. Disculpad que haya necesitado tanto tiempo para alcanzar el verdadero interés de estas palabras. Acercaros, si aún no la conocéis, a la Ilíada, a sus versos. Solo me es posible ofrecer una muy pequeña antología, inevitablemente personal y parcial de los mismos, aquellos que más me emocionan, ya sea por su belleza, por su fuerza, por su patetismo o por las resonancias íntimas que despiertan en mí. He escogido tan solo 3 pasajes y quiero empezarlos por la respuesta que un combatiente troyano, Glauco, le ofrece a Diomedes, héroe aqueo y enemigo suyo, cuando éste, a punto ambos de trabarse en combate, le interroga acerca de su estirpe. Es, a mi entender, una muestra maravillosa de un tópico que se extiende a lo largo de la historia de la literatura, pero expresado en esta ocasión de manera delicada e inigualable por un hombre que se está asomando al abismo de la devastación que la muerte procura, asumiéndolo en su completud. Es el tópico de la fugacidad de nuestras vidas, de su inevitable fragilidad. Soberbio Diomedes, le dice Glauco, ¿por qué me preguntas acerca de mi progenie?
Como el linaje de las hojas, así es también el de los mortales. Las hojas, unas las esparce el viento por la tierra, pero otras, la exuberante floresta las hace nacer con la llegada de la estación florida. Del mismo modo, de entre el linaje de los hombres, unos nacen y otros mueren. Aquí tenemos una vasija ática que está decorada con las figuras de Glauco y Diomedes intercambiándose regalos. Elijo a continuación una escena de este mismo canto sexto de la Ilíada. Es una de las más desgarradoras y emotivas de la literatura universal toda. Héctor, baluarte de Troya, sobre quien descansa la salvaguarda de la ciudad, regresa a ella del campo de batalla para pedir a su madre y a otras mujeres que le realicen ofrendas a la diosa Atenea, y así tratar de ponerla en su favor. Pregunta entonces por su esposa Andrómaca, apenas una niña. Era costumbre que las mujeres se casaran en la adolescencia, y también por su hijo recién nacido, Astianacte, y le dicen que se encuentran ambos en las murallas, a las que han subido al escuchar el rumor de que los troyanos están siendo derrotados en el combate, temiendo verlo a él entre los caídos. Ellos lo desconocen, pero nosotros sí sabemos que esa será la última ocasión en que Andrómaca vea a su marido con vida, que ese encuentro será el postrero y que las palabras que en él pronuncian se habrán de cumplir con despiadada exactitud, lo cual acentúa aún más la pesadumbre con la que asistimos a su diálogo. Así lo narra Homero. Se acercó, pues, Andrómaca hasta él, y con ella iba la nodriza, que llevaba en su regazo a la inocente criatura, apenas un recién nacido, semejante a una hermosa estrella. Héctor, contemplando a su hijo, sonrió en silencio, y Andrómaca, permaneciendo en pie a su lado, comenzó a verter lágrimas. Tomándolo, pues, de la mano, lo llamó por su nombre y pronunció estas palabras: «Desdichado, tu furia te destruirá. ¿No sientes piedad acaso por tu pobre hijo ni por mí, que a no mucho tardar seré tu viuda? Ya que pronto te matarán los aqueos atacándote todos a un tiempo. Mejor sería que me tragara la tierra si te llego a perder, pues ya no me quedará otro consuelo cuando te enfrentes a tu destino, solo tristeza. No tengo padre, ni soberana madre, ni hermanos, pues todos ellos reposan en el Hades. Héctor, tú para mí eres mi padre y mi soberana madre, y mis hermanos todos. Tú eres mi fuerte esposo. Ten, pues, ahora piedad y quédate aquí en la torre, para no dejar huérfano al niño ni viuda a tu esposa». Y a esta le dijo en respuesta el gran Héctor, de brillante cimera: «Esposa, también yo me preocupo por todo esto, pero me avergonzaría terriblemente ante los troyanos y las troyanas si me mantengo alejado del combate como un cobarde. Me lo impide igualmente mi voluntad, pues he aprendido a ser valiente y a pelear siempre entre las primeras filas de los guerreros y así conquistar gran gloria para mi padre y para mí mismo. Bien sé en mi ánimo y en mi corazón que llegará el día en que perezca la sagrada Ilión, así como el pueblo de Príamo, de recia lanza de fresno. Sin embargo, no me preocupa tanto el dolor de los troyanos, ni el de la propia Hécuba, mi madre, ni el de Príamo soberano, ni el de mis muchos y valerosos hermanos, como el tuyo, cuando alguno de los aqueos, de túnicas de bronce, te arrastre envuelta en lágrimas, despojándote del día de la libertad. Ojalá que muerto me cubra ya entonces una montaña de tierra, antes de escuchar tus gritos mientras te arrastran en cautividad». Dicho lo cual, el glorioso Héctor tendió sus brazos hacia su hijo, pero el niño se echó atrás buscando refugio en el regazo de su nodriza, de ceñido talle, llorando de miedo ante la visión de su padre y aterrorizado por el bronce y la cimera de crinado penacho, que veía ondear terriblemente en lo alto del yermo. Sonrieron entonces su querido padre y su soberana madre, y al instante el afamado Héctor se quitó el casco de su cabeza y lo depositó brillante en el suelo. A continuación, besó a su hijo y lo cogió entre sus brazos. Esta es una cerámica de figuras rojas que muestra la escena de despedida final entre Andrómaca, Héctor y Astianacte. Y ya por último, de los muchos episodios que Homero aún nos ha de ofrecer en los cantos siguientes, me decanto por los momentos previos al combate definitivo entre Aquiles y Héctor. En primer lugar, por las conmovedoras súplicas que a este último le dirigen sus padres para que busque refugio en el interior de las murallas y no se exponga a la lucha contra Aquiles. Así se dirige a Héctor Príamo, su progenitor. «Héctor, mi hijo querido, te ruego que no aguardes a ese guerrero tú solo, apartado del resto, no sea que pronto encuentres tu destino derrotado por el Pelida, pues es con mucho más fuerte que tú. Entra dentro de las murallas, hijo mío, para proteger a los troyanos y las troyanas y no conceder al Pelida la gloria del triunfo, perdiendo a cambio tu propia vida». Y así se dirige a él su madre Hécuba, desgarrándose las vestiduras. «Héctor, hijito mío, guarda respeto al seno que te muestro y apiádate de mi persona, si es que alguna vez te di el pecho,
adormecedor de los llantos. Acuérdate de ello, hijito querido, y evita ese guerrero enemigo buscando cobijo tras las murallas, en lugar de quedarte ahí de pie esperándolo. Pues si te mata, ya no podré llorarte en un lecho, mi querido retoño, a quien yo misma di a luz, ni tampoco tu esposa, de rica dote, sino que muy lejos de nosotras, los ágiles perros te devorarán junto a las naves de los argivos. Así lloraban los dos, implorando a su hijo con incesantes súplicas, sin lograr persuadir en su ánimo a Héctor, pues él continuaba aguardando al formidable Aquiles, cada vez más próximo a él. Héctor, que se enfrenta a Aquiles por responsabilidad, sabiéndose culpable de las muertes que éste ha causado entre sus compañeros troyanos debido a una decisión errónea adoptada por él, al ver cómo se acerca a su enemigo, siente flaquear su ánimo y ante su conciencia se hace la siguiente reflexión. ¡Ay de mí! Si cruzara ahora las puertas al interior de las murallas, los troyanos y las troyanas me cubrirían de oprobio, pues me aconsejaron que guiara al ejército hasta la ciudadela en la noche funesta en que el divino Aquiles retornó a la contienda. Sin embargo, no hice caso, y sin duda, mucho más provechoso habría sido. Pero ahora, dado que por mi propia insensatez he traído la perdición a mi pueblo, siento vergüenza ante los troyanos y las troyanas, de rozagantes peplos, no sea que en alguna ocasión alguien más cobarde que yo pueda decir: fiado en su propia fuerza, Héctor trajo la perdición a su pueblo. Así dirán, y entonces me sería mucho más provechoso hacer frente a Aquiles y regresar después de haberlo matado, o bien perecer yo mismo con gloria delante de la ciudad. Mas, ¿y si deposito en el suelo mi abollonado escudo y mi macizo casco, y dejando mi lanza apoyada contra la muralla, voy sin armas y me presento ante el irreprochable Aquiles y le prometo entregar a Helena, junto con todas las riquezas que París condujo hasta Troya, en las cóncavas naves, y además con los aqueos repartirnos todos los demás tesoros que alberga esta ciudad? A continuación, yo me encargaría de tomar juramento de honor a los troyanos, de no esconder nada y de repartir en 2 lotes todos los tesoros que encierra en su interior la rica ciudadela. ¿Pero por qué mi ánimo me insta a discutir estas cosas conmigo mismo? En estas palabras que Héctor debate con su propia conciencia, entendí, hace ya muchos años, siendo aún muy joven, la primera vez en que las leía, el valor y el riesgo que la libertad entraña, pues las elecciones a las que ésta nos faculta suponen siempre, de forma inevitable, un compromiso y una obligación que no podemos eludir, como también lo sabe Héctor, el cual asume, descartando la alternativa de la rendición, el combate contra Aquiles, presintiendo que probablemente, como así sucede, habrá de perder la vida en él. Sin embargo, esa y no otra es la decisión que abraza y la que le otorga, precisamente porque comprende que habría opciones más sencillas para él, su condición de héroe. Aquí representó Peter Paul Rubens un cuadro en el que muestra a Aquiles triunfando sobre Héctor. Homero cierra su Ilíada con el verso más lacónico y más conciso de todos ellos, de los 15.693 que antes decía que la constituyen. Y así se celebraron los funerales de Héctor, domador de caballos. Con él se cierra asimismo nuestro periplo, remontando el curso de los días gracias al pequeño milagro que oficia la literatura, la cual nos ha permitido, durante el lapso comprendido en una hora, vivir otras vidas y otros tiempos. Hemos alcanzado, como decía al inicio de esta charla, uno de nuestros principios: Troya, Homero y la Ilíada. Ahora nos aguarda el regreso, el Nostos, y para él tomaremos como guía a otro poeta, a Constantinos Cavafis, el cual, como antes hizo Homero, quiso también hablarnos de los avatares que este trayecto que es nuestra vida nos impone en su transcurso, así como del destino final que nos espera. Dice así en su poema Ítaca: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma frente a ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y qué alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla.
enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que ofrecerte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan todas las Ítacas. Con estas palabras nosotros hemos arribado finalmente también a nuestra Ítaca. Espero que el trayecto os haya resultado provechoso y ameno. Muchas gracias.